Seguimos con su programa En Contexto. Miren, el Congreso Nacional es el epicentro de las informaciones más candentes en la actualidad, porque allá hay que van todos los aprestos de reformas. Hay una comisión bicameral que sigue estudiando la propuesta de reforma constitucional. Se están llegando a consenso. Hay 3 puntos ya consensuados, lo que tiene que ver con la cápsula pétrea para que no se intente modificar la Constitución para reelegirse ningún presidente, lo que tiene que ver con la elección del Procurador General de la República por parte del Consejo Nacional de la Magistratura y lo que tiene que ver con la unificación de las elecciones. Sin embargo, el punto neurálgico o la manzana discordia lo constituye el punto que tiene que ver con la reducción de la matrícula de los diputados. A este se está tratando de consensuar. Sin embargo, en esta semana han habido algunas voces que dicen que es necesario la realización de un referéndum para modificar la Constitución. La comisión bicameral ha estado muy activa. Vamos a ver la siguiente historia en torno a la posición de la comisión bicameral. Que yo personalmente respeto mucho y soy... El presidente de la comisión, Pedro Catrén, afirma que esa modificación no requiere de un referéndum y que respeta la opinión de los juristas que lo proponen. Lo que quiere el presidente Luis Abinader con la cláusula pétrea es que un presidente en ejercicio del poder no pueda prolongarse más allá de 2 periodos. Y eso lo único que afecta es la alternancia, no afecta el derecho al voto, no afecta el derecho a ser elegido. Por tanto, no se requiere el referendo para este caso. Asimismo, dijo que se está arribando a un consenso con los principales temas de la reforma, con excepción a la reducción de los diputados. El tema más espinoso, ustedes saben, es el tema de la reducción de los diputados, el tema de los diputados nacionales, pero hay una voluntad de trabajo, una voluntad de llegar a un consenso y de aprobar esta importante reforma constitucional. En ese sentido, el diputado Sergio Cedeño manifestó que están dispuestos a aprobar los demás puntos de la propuesta de la reforma constitucional y no la reducción de los diputados. Hay un sentir general de que no se disminuyan esos diputados, que no es necesario que se disminuyan. Estamos apoyando al presidente en todos los demás puntos de la reforma, independientemente de que tengamos algunas diferencias de opinión con algunos temas, como el Ministerio Público, como el tema de la unificación de las elecciones, ¿verdad? Pero vamos a apoyar la propuesta del presidente. En lo único que nosotros pedimos flexibilidad es en el tema de reducir los diputados, porque realmente es innecesario, es completamente innecesario, eso no aporta nada. La comisión se reunirá este jueves con el Pleno de la Junta Central Electoral. La comisión que estudia la reforma constitucional da pasos firmes hacia el consenso. Sin embargo, tendrán que conformarse con no reducir el número de diputados, porque estos están amotinados. Me gusta esa palabrita, tan amotinados defendiendo que no se reduzcan los diputados. Miren, otra cosa fue que se habló durante esta semana que se iba a introducir el proyecto de reforma fiscal al Congreso Nacional. De proyecto, inmediatamente el sector empresarial dijo que había que llegar a un pacto con ellos. Y los que representan la clase media y la clase trabajadora también entienden que no deben ser castigados con la reforma fiscal. Los legisladores, como representativos del pueblo, también reaccionaron. Vamos a ver la reacción de los diputados en torno a la propuesta de reforma fiscal. El Fondo Monetario Internacional ha trazado las pautas de la reforma fiscal dominicana, recomendando aumentar la base impositiva y revisión de los subsidios y las exenciones. Los diputados opositores dejan claro que el gobierno debe concentrarse en disminuir el gasto y recaudar dinero entre los que más pueden.
la Fuerza del Pueblo se opone rotundamente a que se amplíe la base impositiva. ¿Por qué? Porque gravarían productos que son de primera necesidad y que los pobres son los más afectados si se graban. El principal compromiso que tenemos es con la sociedad, con los que menos tienen, con los que más necesitan apoyo. Mucha gente que se nos ha acercado y nos ha explicado lo difícil que se le está haciendo llegar a fin de mes, y con esta reforma no podemos complicarle más la cosa, sino contribuir a ser un aliciente para que la clase media realmente se sienta representada y no sienta que está cargando tan pesado. Mientras que los oficialistas confían en el buen juicio del presidente Luis Abinader para que la reforma fiscal sea lo más fructífera para el país. Todo el que pueda aportar en esta reforma, principalmente los empresarios, la empresa privada, es necesario, porque que el déficit se va a cubrir con esos millones, 110, 120, lo que sea, que se va a buscar exactamente para que nuestra economía se mejore y los préstamos dejen de existir. Pero quienes tienen más es los que más deben ser sacrificados en las reformas que se aproximan para seguir saneando la economía nacional. Y yo entiendo que los empresarios, que le hemos visto buena disposición, aunque cuando se sienten que se les va a afectar su espacio, ellos como que reculan. Entonces nosotros creemos que los que más tienen son los que tienen que ser más sacrificados. Aún el presidente no ha sometido la reforma fiscal y ya da muestra de que traerá agrias discusiones. El Fondo Monetario Internacional ha dejado claro de lo que quiere con la reforma fiscal en la República Dominicana. Sin embargo, el gobierno tiene que ser cuidadoso, porque lo que ellos proponen van a enfrentar muchos sectores y sus peticiones son de triste recordación. Bueno, eso sí es verdad. Las recetas del fondo son de triste recordación para la República Dominicana, y si no, vamos a remontarnos al año 1984, aquella poblada donde murió una cantidad indeterminada de dominicanos. Vamos a seguir viendo reacciones de los diputados en torno a la reforma fiscal, porque ellos están atrincherados en que defenderán a los más pobres del país. Veamos un par de cortes. Ha dicho que tiene un gobierno completamente austero, que les rinde el dinero. Entonces, hay una contradicción en ese discurso y en la propuesta de la reforma fiscal. Nosotros, de manera particular, como representante de la sociedad, no aprobaremos ninguna reforma fiscal que vaya en detrimento de la clase más desposeída del país. La gente paga gran cantidad de impuestos, estamos por encima de la media de América Latina y Centroamérica, pero el mismo no es redistribuido para necesariamente quien tiene que necesitar esa cantidad de impuestos. Nosotros somos de los que entendemos que si se va a hacer una reforma fiscal, debe necesariamente generar las condiciones de impactar a los que más tienen para que paguen mayor cantidad de impuestos y generar las condiciones de disminuir esa cantidad de impuestos en los que menos tienen. Bueno, esa es la realidad. Los diputados entienden que el que más tiene sea el que más se sacrifique. Eso tiene lógica. Vamos a ver ahora una información que tiene que ver con el juicio de fondo que se le sigue a algunos exfuncionarios en el denominado caso Antipulpo. Veamos. La revisa el tribunal y vea lo relevante que es para este proceso, sobre todo cuando el perito ha dicho que encontró irregularidades. Richard Martínez, abogado de Alexis Medina, adelantó que el informe ha dejado en desventaja a la Cámara de Cuentas. Realmente el informe de la Cámara de Cuentas ha quedado muy mal parado, en el sentido de que él mismo ha dicho de que lo que se tomó en cuenta fue sencillamente un muestreo, no de todas las compras del FONPER. Entonces, si fue en base a un muestreo, coincidencialmente fue en base al muestreo que te pidió el Ministerio Público, cosa que evidentemente vulnera el debido proceso y que frente al tribunal deja
muy mal parada ese informe de la Cámara de Cuentas. Martínez también reconoció que el proceso ha sido largo y agotador debido a los múltiples aplazamientos y espera que se pueda avanzar de manera significativa. Lo que pasa es que el informe del FOMPER es una prueba clave del proceso, por lo que se ha estado bien incisivo con ese perito y entonces parece que el tribunal está cargado también con otros casos. Durante el interrogatorio realizado por Wendy Lora, abogada de Carmen Magali Medina, el perito Alejandro Miniel mostró dificultad para recordar detalles específicos que había alegado previamente, generando cuestionamientos sobre la credibilidad del informe de la Cámara de Cuentas. ¿Usted conoce que el portal de compras no fue obligatorio hasta el 2017? ¿Sí o no? Desconozco Desconoce su comentario. Gracias, desconoce. Señor Minier, ¿usted sabe cuál era el portal que existía antes del portal transaccional de compras y contrataciones? Desconozco. Lo desconoce. ¿Usted sabe lo que es Compras Dominicanas? Claro que sí. ¿Qué es Compras Dominicanas? El órgano rector de compras y contrataciones. El órgano rector. Compras Dominicanas no es un portal, señor Minier. Pertenece al órgano rector. ¿Y ese portal cuándo existió? Desconozco la fecha. La operación Antipulpo, dirigida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, busca esclarecer una presunta red de corrupción encabezada por Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, acusado de malversar fondos estatales por un monto de al menos 4.000 millones de pesos entre el 2012 y el 2020. Bueno. Ese es el caso Antipulpo. Vamos a ver en qué va a parar esta situación. Este programa corresponde a este jueves 12 de septiembre del año 2024. Ya estamos a menos de 3 meses para que termine este año. Así es que todo va rápido. Un mes o una semana cargada de informaciones, sobre todo por los aprestos de reforma que impulsa el gobierno central. Ya está la reforma constitucional en el Congreso. Se dijo que se iba a enviar la reforma laboral y también que se enviaría la reforma fiscal. También se habla de una especie de reforma con la eliminación de instituciones públicas que ejercen la misma función en el Estado. Una situación que trajo bastantes conjeturas, bastante escepticismo, porque ese tipo de reformas conlleva disminución de personal, cancelaciones de gente y una especie de nerviosismo en el aparato estatal. Sin embargo, todo sigue normal en el Congreso, trabajando mucho en lo que tiene que ver con el aspecto de la reforma constitucional. Hoy se reunió en la comisión bicameral que estudia el proyecto con el Pleno de la Junta Central Electoral para tratar cosas concernientes a lo que tiene que ver con la unificación de las elecciones, que es el tema que más se le compete a la Junta Central Electoral. Ya si es que se reduce el número de diputados, entonces se van a establecer las fórmulas para ver cómo hacerlo. Pero hay una información que no podemos pasar por alto y es que supuestamente la sociedad de Diario con sectores gubernamentales llegaron a un consenso en torno a la modificación de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI. Esta ley había creado una serie de contradicciones en el país debido a que la misma afecta situaciones fundamentales, lo que tiene que ver con la privacidad de los seres humanos. Y eso era imperdonable o inaceptable. Vamos a ver qué opinan los legisladores, sobre todo los diputados, en torno al consenso a que se ha arribado para modificar la DNI.
Los legisladores muestran complacidos con el consenso a que se está arribando en torno a la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, para que ésta no vulnere los derechos fundamentales de los dominicanos. Por lo tanto, se sienten bien complacidos. Los legisladores ven como positivo que se elimine el artículo donde no se requería la orden de un juez para intervenir la comunicación privada de los ciudadanos. Eso ya se corrigió. O sea, viene para acá y la conoceremos. Básicamente ese era el punto de discusión. Creo que ahora, con esas modificaciones que vienen, va a haber un consenso. La ley del DNI en ese formato que fue aprobado le quita competencia a muchas instituciones. Es como un suprapoder, hasta el presidente de la República tendría que cuidarse porque son facultades que no son de un organismo de inteligencia y de contrainteligencia. Mientras que para el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Díaz, en las condiciones en que se aprobó la ley, originalmente resultaba inaceptable. Lo que se presentó en esa oportunidad era inaceptable desde el punto de vista de que trataba de convertir a un órgano, en este caso a la Dirección Nacional de Investigaciones, que es una dirección del gobierno, con una categoría no solo de fiscal, sino de juez, porque estaba ignorando lo que es la única y exclusiva decisión de un juez, que es el que tiene competencia como para autorizar las atribuciones que estaba asumiendo la Dirección Nacional de Investigaciones en ese proyecto de ley. Los diputados hablaron previo a iniciar la reunión de la comisión bicameral que estudia la reforma constitucional con el Pleno de la Junta Central Electoral. La Ley Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia había creado un reperpero en el Congreso Nacional y en grandes sectores nacionales. Sin embargo, las autoridades han decidido consensuarla y arribar a un acuerdo para que ésta no sea vulnerable a derechos fundamentales. Bueno, eso opinan los diputados en torno al consenso en que se ha arribado para que la DNI o la Ley de Dirección Nacional de Inteligencia no afecte los derechos fundamentales del pueblo. Miren, la comisión que se creó en el Senado para que evaluara a los jueces o los miembros de la Junta Central Electoral para el próximo periodo ya comenzó anunció el recibimiento de los expedientes de los postulantes a ser miembros de ese organismo comicial. Sin embargo, en la opinión pública del país y en sectores gubernamentales y sociales, hay una petición o un deseo de que los actuales miembros de la Junta Central Electoral sean ratificados. Y todo parece indicar que en ese contexto se enmarca el secretario de la Presidencia o el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Vamos a ver una información para ver por dónde anda Paliza. Muchísimas gracias. Así es, y cuando el Senado de la República se apresta a recibir las documentaciones de los aspirantes a integrar la Junta Central Electoral por los próximos 4 años, empiezan a levantarse las voces dentro del oficialismo en favor de la ratificación del actual pleno. Y aunque aclaró que el partido aún no lo ha debatido, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, aboga porque sean ratificados en sus puestos el presidente del órgano electoral, Román Jaques, y los miembros titulares, Samir Chami Isa, Rafael Vallejo Santelices, Dolores Altagracia Fernández y Patricia Lorenzo. La capacidad de ellos de trabajar en equipo fue una conocida. Y el resultado fue positivo, sobre todo si lo contrastamos con las elecciones del 2020, hubo un avance importante en materia de la calidad del resultado y del proceso electoral. Pese a que reconoce la labor de los actuales miembros de la Junta Central Electoral en el pasado proceso electoral, el también ministro de la Presidencia entiende que hay mejoras a implementar en el sistema electoral y de partidos, como el financiamiento de las campañas políticas. Hay muchos espacios para ellos mejorar. Hay elementos que yo personalmente entiendo, sobre todo en el proceso de regulación de las campañas, que deben de ser más estrictos. Y creo que hay espacios de mejora importante. Sin embargo, al final, el resultado fue uno conocido. Se conoció a pocas horas de iniciar el proceso. Todos los actores reconocieron el resultado y creo que en tal virtud
nosotros nos atreveríamos a proponer de que los jueces merecen permanecer en sus respectivos cargos. Desde este viernes y hasta el 28 de este mes, la Comisión del Senado, encabezada por Julito Fulcar, estará recibiendo los expedientes de los aspirantes a integrar la Junta Central Electoral, incluyendo como nuevos requisitos certificación de no antecedentes penales y prueba de antidoping. Para ser presidente de la Junta Central Electoral se requiere ser abogado con más de 35 años en el ejercicio y otros requerimientos estipulados en la Ley de Régimen Electoral. Bueno, esa es la realidad. Son 35 años de edad y más de 10 años de ejercicio como abogado. Eso es lo que se requiere para ser presidente de la Junta Central Electoral. Pero habría que ver, porque si hay una corriente de que sean ratificados los actuales miembros, poner a tantos profesionales a enviar currículum, a enviar expedientes a la Comisión del Senado, eso no está bien. Vamos a ver por dónde van a ir las discusiones en las próximas horas y entonces ya se sabrá cuál será el termómetro sobre esta realidad. Miren, la situación entre Venezuela y los países del área ya repercute en Europa. Han entrado en conflicto con España, justamente la nación que escogió Edmundo González Urrutia como asilo para exiliarse allí debido a la situación de presión, de persecución a que ha estado sometido en Venezuela. Vamos a ver cómo andan las tensiones entre España y Venezuela. La crisis postelectoral, fruto de los resultados de las elecciones del 28 de julio, agrava las relaciones entre Venezuela y otros 45 países con representación en el Consejo de Seguridad de las Naciones, que no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro. El exilio en España del líder opositor Edmundo González Urrutia, que se produjo el domingo, ha venido a agitar los nexos entre el régimen chavista y el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Mi respeto a su decisión. Todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado. En España han decidido reconocer a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Lo hizo el Congreso a petición del Partido Popular. Buscando soluciones reales y no intentando hacer que los venezolanos sean una vez más el ariete del Partido Popular contra cualquier cosa que haga el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno español exige que el presidente Nicolás Maduro valide su triunfo en los comicios de julio. Hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro. Desde el Parlamento de Venezuela se proclama por el rompimiento de las relaciones con Venezuela. Se censuró que España declare a Edmundo González Urrutia como presidente electo, igual como lo hizo con Juan Guaidó en el 2019. Vuelven a incurrir en el mismo desatino, en el mismo error, en la misma estupidez, en la misma estulticia, en la misma imbecilidad. Lo vuelven a hacer. Y nombran y deciden, se arrogan la función del Consejo Nacional Electoral. Los seguidores de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado volvieron este miércoles a las protestas para exigir que el presidente de Brasil, Lula da Silva, intervenga por el respeto de la voluntad popular. La crisis política en Venezuela ha dejado 27 fallecidos y 912 heridos. Bueno, la situación de Venezuela. Y eso, por supuesto, repercute aquí en la República Dominicana, donde se produjo un intercambio verbal entre las autoridades venezolanas, encabezadas por su presidente Nicolás Maduro, con el presidente de la República. Y, por supuesto, los diputados no se quedaron callados y le entraron a Nicolás Maduro después de que éste llamara ladrón al presidente de la República, Luis Abinader. Vamos a ver la respuesta de los diputados de la República Dominicana. El ladrón del presidente de República Dominicana, Abinader.
Nicolás Maduro llamó ladrón al presidente Luis Abinader por la posición del presidente dominicano y la incautación de un avión por parte de Estados Unidos en el territorio nacional. Los diputados afirman que el ladrón es él y hasta les recuerdan a los venezolanos cómo se sale de un dictador. Y a Maduro decirle que aquí el único ladrón es él, que se ha robado la paz de Venezuela, que se ha robado la tranquilidad de Venezuela, que de hecho se está robando la tranquilidad de toda la América Latina con los hechos que están pasando en Venezuela, que son todos culpa de él, que él es un cacique que ha postrado a su pueblo, que tenga mucho cuidado porque nosotros lo estamos viendo. Y yo quiero cerrar dándole una recomendación al pueblo venezolano, porque nosotros estamos viendo que ellos han tratado de manera democrática de salir de este dictador. Decirle que aquí en República Dominicana dimos un ejemplo hace 30 y tantos años. ¿Y ustedes saben cómo terminó eso? En el baúl de un carro, porque de manera democrática no se pudo. Si hay alguien que es ladrón, es el que se robó las elecciones en su país, que es el presidente Maduro. Y creo que el presidente nuestro no debería de estar perdiendo su tiempo contestándole a un hombre que en el mundo entero saben que lo único que ha hecho es abusar de las libertades de un pueblo tan bueno como lo es el pueblo venezolano. No debe responderle porque si le responde... Mientras que otros diputados como Miguel Arredondo exhortan al presidente Abinader no perder su tiempo con Nicolás Maduro. Usted no le puede responder a un delincuente, un hombre que se robó sus elecciones en su país, un dictador y un hombre que los venezolanos no quieren saber de él y que acaba de perder sus elecciones. Por lo tanto, no creo que el presidente, su tiempo, que tanto lo necesita el país, debe de cogerlo para responderle a Maduro. Eso es penoso. ¿Quién gobierna República Dominicana? El régimen de Maduro también utilizó en contra del país la popular frase de "lo espero en la bajadita", recordándole una deuda de unos 250 millones de dólares por concepto de importación de petróleo. Bueno, hasta ahí han llegado el dime y direte, como se dice en el Cibao. Volvemos al Congreso Nacional. Recuerden que es mi fuente, es la fuente que yo cubro día por día. Los legisladores reaccionan con cautela en torno al tema de la unificación de las elecciones. Sin embargo, este es uno de los temas que está cerca del consenso, porque el más álgido es el que tiene que ver con la reducción de la matrícula de los diputados, pero este tema también está siendo minuciosamente estudiado y ya hay cierto nivel de consenso entre los legisladores. Vamos a ver. Bueno, lo primero es esperar que se haga el anuncio formal, saber... Los legisladores oficialistas afirman que es mejor esperar el anuncio de la unificación y eliminación de instituciones, aunque están de acuerdo con que hay dependencias que hacen lo mismo. Evidentemente no es algo nuevo, ya lo hizo en su primer periodo iniciando en el 2020 y es justamente con la intención de eficientizar el Estado. Desde mi punto de vista entiendo que es un ejercicio que el presidente está haciendo en demostración de que también el Estado está en la disposición de asumir sacrificios como están asumiendo otras clases sociales del país, económicas, ante una eventual reforma fiscal. Ahí yo lo que creo es que ese personal debe ser reubicado en las posiciones que ellos trabajaban, que trabajan y que realmente puedan ser fruto de seguir prestando servicios y dando su experiencia en la administración pública. Entonces, mientras que los opositores manifiestan que de nada vale que sean eliminadas si no se disminuyen los gastos y se mejoran los servicios. De nada serviría de que se eliminen instituciones, se unifiquen instituciones, si el gasto se mantiene, porque lo que se supone es que lo que se busca es una reducción. Ya nosotros como legisladores veremos cuando llegue el proyecto o cuando él lo anuncie, qué va a pasar entonces en la República Dominicana. El gobierno debe mejorar la eficiencia en los servicios públicos y es posible que mejorando la eficiencia en los servicios públicos se pueda mantener la cartera de empleo que significa para los dominicanos el propio Estado, que es el principal empleador.
Desde hace muchos años, en el país se habla de disminuir gastos mediante la eliminación de instituciones públicas. La situación de la unificación de instituciones preocupa a los legisladores, en torno a que esa situación podría provocar un despido masivo de servidores que laboran en esas instituciones que serían unificadas. Sin embargo, pretenden que es mejor esperar el anuncio. Bueno, decíamos en principio que una de las reformas que introduciría el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional es la unificación y hasta eliminación de algunas instituciones que tienen dualidad de funciones, es decir, que hacen la misma función. Sin embargo, los legisladores muestran su preocupación porque esto podría producir una agudización del desempleo en la República Dominicana, porque la cantidad de empleos que se van de una empresa o de una institución que es eliminada, lamentablemente no la van a pasar bien en sus casas y en búsqueda de empleos en el país. Miren, la salida de González Urrutia de Venezuela provocó algunas reacciones entre los legisladores porque algunos entienden que él debió quedarse hasta el final en Venezuela echando el pleito. Vamos a ver algunas reacciones de los diputados. Debido a múltiples persecuciones y presiones hasta a la familia, el candidato opositor González Urrutia decidió salir como exiliado hacia España. Yo escribí ayer sin que se vea... Para Amado Díaz, vocero del oficialismo en la Cámara de Diputados, esa fue una acción de cobardía. Yo creo que el señor Edmundo, cuando aceptó ser candidato presidencial, sabía que era hasta el final. Para mí, a título personal, es un acto de cobardía que deja mal parado, que dejó el pueblo de Venezuela acéfalo, acto irreprochable. Yo supongo que el régimen se frota la mano, baila en un solo pie. ¿Por qué? Porque quieras o no, el que representa a la oficialidad es quien ha abandonado la lucha. Mientras que su colega Ramón Bueno fue menos duro con Urrutia y la emprendió contra lo que llaman el régimen autoritario de Nicolás Maduro. Nosotros creemos que se han ido muy lejos, el gobierno se ha ido muy lejos y que el mundo entero ha condenado y ha establecido y ha dejado claro que la oposición le ganó el proceso electoral por un amplio margen. No sé hasta dónde Maduro va a llevar este país. Y nosotros como dominicanos apoyamos la posición del gobierno dominicano a través de nuestro vocero, que es el presidente Luis Abinader. La situación de Venezuela se complica cada vez más en los países del área, en especial entre Brasil y Argentina, por la representación diplomática. Bueno, la situación sigue candente en Venezuela. Y nosotros volvemos al país. Digo, estábamos en el país porque eran los diputados dominicanos que estaban reaccionando en torno a la situación de la partida de de González Urrutia hacia España. Vamos a ver ahora cómo reaccionan los senadores en torno a una posible reforma fiscal. Veamos. Sostienen que las recomendaciones presentadas por el Fondo Monetario forman parte de las evaluaciones rutinarias que suele hacer el organismo financiero, pero hay que esperar la decisión del gobierno. Mira, toda esa iniciativa y propuesta tiene que estar plasmada en la reforma fiscal que va a venir el presidente, porque nosotros hacen recomendaciones, pero el que sabe de eso es el Ministerio de Hacienda y el presidente de la República. Ahora, hay subsidios que ya cumplieron con su misión y eso sí hay que revisarlo y quitarlo cuando se deba quitar si ya cumplieron con su misión. Nosotros somos uno de los países que tiene en América Latina una menor carga impositiva. Yo creo que es fundamental que el país tenga más educación, más salud, mejores hospitales, tenga mayor inversión pública, tenga mejores pensiones, y eso solo se puede lograr con una reforma fiscal.
Por otro lado, la oposición considera que las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional reflejan las urgencias fiscales que enfrenta la economía dominicana. Que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del año 2002 mandó un pacto fiscal. Ese pacto fiscal incluso mandaba que cada tanto tiempo se aumentaba la presión fiscal, cosa que no se cumplió. Hoy estamos cerca de un 15% y como saben, de ese 15, un 4 se le dedica solo a educación. Lo que deja un 11 para el resto del país y por eso que escuchan constantemente los empréstitos, los préstamos que asumen este Congreso Nacional. El Fondo Monetario Internacional reconoció el impacto positivo que tendrá la recién promulgada Ley de Responsabilidad Fiscal para las finanzas públicas, pero enfatizó en la necesidad de una imperiosa reforma fiscal, la reducción de la evasión y la reforma del sector eléctrico. José Elena. Bueno, esa es la situación. Volvamos a tocar aspectos que tienen que ver con la crisis de Venezuela. Nosotros le estamos dando seguimiento paso a paso debido a la incidencia de Venezuela en todo el continente americano y sobre todo en estos países del Caribe. Vamos a ver. La salida de Edmundo González Urrutia se produjo el sábado desde Caracas en un avión de la Guardia Aérea Española. Su llegada a Madrid fue en horas de la mañana del domingo. El exilio de González Urrutia en medio de la crisis postelectoral dejada por los comicios del 28 de julio se ha venido agravando con denuncias de represión, acoso judicial y amenazas contra la oposición. Y la salida del líder opositor ha provocado un conflicto diplomático entre España y Venezuela. Venezuela atribuye el exilio de Edmundo González Urrutia como parte de negociaciones que involucran a España, lo que significa que su gobierno reconoce al régimen de Nicolás Maduro. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. Pero hay otra versión del lado de España. Ni hay ninguna contrapartida a la salida de Edmundo González de Caracas en su llegada a Madrid. Los únicos contactos que ha habido, lógicamente, para que pueda aterrizar un avión de las Fuerzas Armadas españolas en Caracas hay que pedir una autorización de sobrevuelo y de aterrizaje y hay que tener unas garantías de que cuando el vehículo de la Embajada de España se desplazara desde la residencia del embajador, donde se encontraba Edmundo González, hasta el avión de la Fuerza Aérea Española, pues no iba a haber ningún incidente. González Urrutia promete seguir la lucha por el respeto a la voluntad popular, pero ahora desde España. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Mientras que la otra líder de la oposición, Marina Corina Machado, convoca para este martes una jornada de protesta, pero en España. Todos los venezolanos unidos, reivindicando el mandato del 28 de julio. Los que están en España, alrededor del mundo, y todos los que estamos aquí, porque vamos a seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo, quien se va a juramentar como presidente de la República el próximo 10 de enero de 2025. La crisis política en Venezuela, que se prolonga desde los comicios del 28 de julio, ha dejado un saldo de 27 fallecidos, 192 heridos y más de 2.400 detenidos. Y todavía Nicolás detenta el poder en Venezuela. Bueno, así sigue la crisis venezolana. Esperemos que Dios ilumine los corazones de esas personas, sobre todo el régimen de Nicolás Maduro, y que los venezolanos por fin puedan encontrar la paz que tanto anhelan y se merecen. Nosotros llegamos al final de este su programa En Contexto con Félix Montán. El próximo jueves, a esta misma hora, estaremos de nuevamente con ustedes.